Nelson de Osa, que cuando jugó aquí estuvo bajo la dirección de Julio Comesaña y estuvo también bajo la dirección de Arturo Reyes. Y Comesaña dijo esto sobre de Osa. A veces un jugador hace un gol y ni él sabe cómo lo hizo, pero la gente dice que es un crack. Yo veo los papeles y muchas veces no tienen antecedentes. Expresó el ex técnico. Aquí está el artículo que encontré con las declaraciones. Tiene condiciones excelentes, pero me parece que se fastidia. Siempre me dejó la sensación de que él no quiere aceptar que el fútbol es algo más de lo que hace. Si no le presta atención, va a pasar algo que podía ser y no fue. O sea, y también dijo, usó una frase sobre de Osa, sin el balón no existe. O sea, ¿qué estaba, para dar el resumen de lo que está diciendo Comesaña? ¿Qué pasó con Nelson de Osa? Según Comesaña, Nelson de Osa no tuvo la formación adecuada para ser futbolista profesional. No tuvo eh, el, el- el desarrollo de un jugador que, por ejemplo, pasó por las divisiones inferiores de un club grande de este país. No tuvo esas cosas básicas, pero también siento que Comesaña se molestó y no es la primera vez que pasó en el historial de Comesaña como técnico del Junior, que la gente veía ese potencial en, en De Osa, Ujú. a pesar de la falta de educación que a lo mejor tenía en lo futbolístico. Y lo pedía, pongan a De Osa, pongan a De Osa, porque vamos a ser claros, los dos volantes que tenía en ese momento el Junior eran Didier Moreno y Daniel Giraldo, que son lo contrario a lo que decía Comesaña. Ujú. Sin la pelota, excelente, pero con la pelota no existía. Entonces De Osa le daba algo a ese equipo del Junior, que tenía muchas deficiencias en el medio campo, Sí. le daba algo distinto y aún así ni Comesaña ni Arturo Reyes le dio realmente la oportunidad para crecer. Y no es para justificar esa decisión, porque yo creo que igual fue un error de Comesaña, creo que fue un error de Arturo Reyes. eh, yo creo que uno también tiene que entender cuál es el contexto en que esos técnicos llegan a esas conclusiones. ¿Por qué un técnico es capaz de De tomar, preferir, de sí. preferir a Daniel Giraldo, un jugador medio, un volante promedio de nuestro, bueno, pero promedio de nuestro fútbol, sobre Nelson de Osa, un jugador que ahora llega al Real Betis de la Liga Española? Y para mí nuestro formato y nuestro calendario tiene mucho que ver. O sea, si te llega un talento silvestre, entre comillas, como lo es Nelson de Osa, ¿cuándo vas a tener el tiempo para realmente sentarte y trabajar con él? Las cosas que son necesarias. Pero sí les voy a decir, el Junior tiene que aprender la lección. El técnico no puede ser el único criterio para analizar el talento joven que hay en el equipo. Por muchas diferentes razones, por las presiones que puede estar viviendo el técnico en ese Sí, momento, es un por las cargo más. emociones, por temas personales. Tú no puedes atropellar el desarrollo de un jugador con potencial como lo era y lo es Nelson de Osa. ¿Por qué no? Porque el técnico de turno no le dio la gana de darle la oportunidad. No puede ser que el ánimo o la opinión de un día al otro del técnico decide el futuro de un talento que después se puede vender, Imagínate. como fue el caso de Osa y como ha sido el caso de muchos talentos jóvenes del Junior que no funcionan y después van a otra parte y, mejor dicho, son el crack. O sea, ¿tú No piensas puede. que ese pudiera ser la razón por qué en nuestro equipo, pero eh, funciona y no funciona y en otros equipos sí funciona? ¿Tú crees que puede ser No, el hecho? sí, porque si el técnico es el único criterio de cuáles son los talentos jóvenes que funcionan, o sea, dependemos completamente del criterio ¿Y tú crees del que en los técnico. otros equipos de Colombia, pues hay una persona que Eh, se encarga yo creo que esto es algo que deberían implementar en todos los equipos de Colombia, no solo en el Junior. Pero el No, no, Junior yo tiene sé, que pero aprender de, la de- de eso. pregunta es si en otros equipos acá lo Bueno, implementan. Nacional también tuvo a De Osa prestado y tampoco lo compró. Y Mm. después se fue para México y ahí sí Monterrey pudo sacarle provecho a la venta de Osa a España. O sea, tú necesitas a alguien independiente, neutral, que no está viviendo el día a día del entorno
Ujú. del equipo y el camerino para poder analizar. No, señor técnico, este jugador joven tiene potencial, lo tienes que usar de alguna manera porque es Sí, sí, sí. importante para el club, tanto en los resultados como en la parte financiera. Y es que realmente en ese tema me gustaría decir dos cosas. Primero, que lastimosamente no en todos los deportes se maneja pues un departamento como de pronto el que maneja el profe Arias. No el profe Arias del Junior, sino el profe Arias, el que viene aquí, Francisco Arias, que trabaja con Patriotas, Ujú. que tienen esa capacidad de ser veedores y de identificar el talento y de influir en las decisiones del equipo Así es. de una manera contundente. En los equipos de pronto más grandes como el Junior se les da de pronto ese tipo de decisiones a personas que desafortunadamente no estoy poniendo en duda su capacidad de pronto de entender el fútbol, pero que tienen de pronto otro tipo de prioridades por encima de darle la oportunidad a un muchacho joven. Ahora, hay que ser también de cierta forma justos y es que incluso en ese tema de escauteo, de ser vedor, de evaluar el talento de los jugadores en cualquier deporte, no existe un margen para determinar quién tiene o no la razón, porque realmente eso es algo muy subjetivo. Lo que para un vedor puede ser bueno, para otro vedor puede ser lo peor y viceversa. Entonces, el hecho de que eso aún da más la razón a lo que estás diciendo, Mateo, el hecho de que de pronto a Comesaña o al propio Arturo Reyes no les gustara de Osa, no quiere decir que esa sea como decía Abel González, no quiere decir que sea la verdad pelá. Y eso se terminó comprobando, pues, ahora que de Osa está, pues, tomando, como quien dice, vuelo. Ahora, Sí. otra cosa que hay que tener muy en cuenta es, tú no puedes, y eso lo hablábamos fuera del aire, y es que tú no puedes evaluar algo, algo que no usas. Exacto. Y nos pasó ahora con Jordan. Sí. Ahora estábamos pidiendo que Jordan estuviera jugando un semestre más para poder verlo jugando todos los días o todas las fechas con Junior, Ujú. cuando se tuvo todo el semestre anterior para Y no poder se usó. probarlo y no se usó. O sea, Entonces, se usó, pero de una forma intermitente. y a diferencia de Jordan, no en todos los casos de los muchachos jóvenes se va a dar que Jordan utilizó los 2 o 3 momenticos que le dieron en el equipo para mostrar esos chispazos de grandeza que lo terminaron sacando hacia Brasil. Hay jugadores que requieren un nivel de continuidad y de estar jugando todos los días por Así muchos es. minutos para poder adaptarse y jugar de la manera en la que lo hacen. Y eso es lo que pasó con De Osa. Y Estoy si de tú acuerdo. miras lo que dice Arias al final de la rueda de prensa, el mejor maestro es el error. Claro. La mayoría de los técnicos en Colombia no piensan igual. Ellos no piensan, no, voy a poner el jugador que más talento tiene. No, y No, además, voy a poner el jugador que menos errores genera. Y no, y además no aceptan eso, que se equivocan. eso no siempre es lo que más le conviene al equipo, poner el jugador que menos errores comete. Ujú. Fíjate que Daniel Giraldo no ha ido a una liga más competitiva. ¿Por qué sigue consiguiendo Daniel Giraldo contrato con equipos grandes en Colombia? Porque es un jugador obediente, cumple con lo que le pide el técnico, no comete tantos errores, Experiencia pero también. no es un talento que transciende. Y eso es lo que nos tiene bastante estancado en nuestro fútbol colombiano. Y no quiero decir que solo es el caso de Comesaña con el Junior o solo es culpa del Junior. No, todos los equipos cometen este error, pero también tiene que ver con el ambiente, el formato de la liga, el calendario de la liga. Aunque el técnico llegue con esa intención o el equipo tenga esa intención, es difícil cuando solo tienen a veces 1 o 2 entrenamientos entre partidos. Y, Es bien difícil y formar el mira, talento de esa Quisiera forma. que me prestara la guitarra un momentico aquí. Bueno, dale. Préstame la guitarra aquí un momentico. Afortunadamente, las cosas quedan grabadas y a veces también escritas. Ujú. Desde el tiempo de la pandemia, Ujú. eso que tú estás diciendo, con otras palabras, las expresé yo. Y muchos de mis compañeros no entendían lo que yo quería expresar. Cuando manifestaba que no se le podía dar tanto poder a una sola persona para que tuviera la capacidad de decidir qué hacer y qué no hacer, qué planificar y qué no planificar. Que debía haber una decisión colectiva, o sea, que todas las decisiones, en este caso del Junior, puede ser de otro equipo de fútbol en Colombia, y bueno, supongo yo que en Europa ya esto se está haciendo, que hubiera la conclusión de que se va a hacer tal cosa
de manera consensuada, Ujú. no que hubiera únicamente una decisión. Porque aquí se entronizó la idea de que no, eso es decisión del técnico. Eso lo ordena el técnico. Sí, el técnico tiene responsabilidades en el desarrollo de un partido, pero debe haber decisiones. Y por eso le decía yo el otro día a Mateo especialmente, que cuando se anunció que iba a jugar Jordan Barrera, que eso debió hacerse aquí en Barranquilla y no ponerlo a debut. Bueno, aunque ya lo había jugado brevemente, pero no se promocionó su presencia como figura relevante, como figura que iba en proyección. Debió haberse hecho aquí y no en Pereira. Recuerdo que él lo pusieron a jugar en Pereira. Y yo decía, ¿por qué Sí. no se aprovecha que él viene de la selección Colombia Sub-20? ¿Era en Pereira o era en Bogotá? Fue en Pereira. No, fue en Pereira. Fue en Ah, ok. Pereira. Le decía, ¿por qué en el próximo partido del Junior aquí no se promociona esa, Ujú, sí, recuerdo. ese juego con la presencia de él? O sea, que la gente sepa que va. Mucha gente no lo conocía, del público me refiero, que fuera un gancho para ir a ver a una figura en ciernes que tenía una proyección tan buena que ya no está aquí, Ujú. que ya está en un fútbol más competitivo y de mayor nivel como el de Brasil. Entonces, seguramente eso pasó con Diosa cuando estuvo aquí.